¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva serie de videos de nuestro curso La conformación de la identidad en el periodo virreinal. En esta ocasión nos abocaremos a la revisión de la historia de las Indias de la Nueva España e Islas y Tierra Firme, escrita por el fraile dominico Diego Durán entre 1579 y 1581. Esta obra se une a las dos anteriores que revisamos, que son La historia de las cosas de la Nueva España del franciscano Bernardino de Sahagún y La historia eclesiástica indiana del fraile franciscano también Jerónimo de Mendieta, como parte de las obras de la primera centuria virreinal del siglo XVI. Estas obras tienen en común que no fueron publicadas en el momento en que salieron a la luz, en que fueron concluidas más bien, sino que serán editadas hasta el siglo XIX todas ellas, casi 300 años en algunos casos después de haber sido escritas. Entonces se hará obligatorio en su momento, cuando terminemos esta revisión de obras del siglo XVI, una acotación de por qué son importantes en la conformación de la identidad. Estas tres obras son capitales sin duda dentro de lo que es la historiografía, sobre todo obviamente del periodo virreinal y sobre todo de lo que supuso el primer contacto, digamos, de conquistadores y evangelizadores con la cultura y el mundo y el pensamiento indígena. Vamos a empezar hablando un poco precisamente del contexto espaciotemporal del autor y de la obra, y a diferencia de Bernardino de Sahagún y de Jerónimo de Mendieta, Diego Durán era dominico. Los dominicos llegarían en el año de 1526, 2 años después de la llegada de los 12 apóstoles franciscanos comandados por Martín de Valencia, y también ocuparían muy importantes territorios de la Nueva España. Nos enfocaremos principalmente, en este caso, a las acciones vinculadas con esta orden. Los dominicos van a cobrar una especial relevancia, en buena medida, una por supuesto por su labor como evangelizadores o predicadores, otra por su vinculación con la llegada del Santo Oficio. Ellos recuerden que eran, digamos, los guardianes del Santo Oficio, normalmente el presidente del Tribunal del Santo Oficio en Europa, y después en los diferentes reinos o naciones en las que estuvo presente, pues era un dominico. También habrá arzobispos dominicos ya en el siglo XVI. Bueno, esto lo iremos viendo. La figura señera sin duda de esta época y la que todo mundo conocemos, pues es la de Bartolomé de las Casas, quien había llegado ya décadas antes, había estado presente en las Islas Antillas, así que fue testigo de primera mano de lo que ocurrió, digamos, con la paulatina desaparición de los grupos caribes, taínos, que poblaban la isla de la Española y otras islas antillanas. Recuerden que Bartolomé de las Casas participaría entre 1550 y 1551 en las famosas juntas de Valladolid, en la que debatiría con un facultado en Derecho, Juan Ginés de Sepúlveda, acerca de, no de la naturaleza del indio, aquí hay un error en esta ficha, sino acerca de la igualdad entre los indios como siervos de la corona con los españoles, y de su capacidad, digamos, o su derecho más bien, para la libertad y para la propiedad. Obviamente Bartolomé de las Casas arguía que se debía de tratar con equidad con al indígena y al español, y se debían defender sus derechos precisamente a la libertad y a la propiedad. Y por otro lado, Juan Ginés de Sepúlveda argumentaba la necesidad de la guerra justa, ¿no? O más bien la legalidad de la guerra justa, que recuerden que era, digámoslo así, la estrategia conquistadora y colonizadora que se hizo patente en el gobierno del virrey Martín Enríquez de Almanza. Entonces, este debate es muy interesante porque ya habíamos visto en España, promovidos por la propia corona, debates anteriores en los que Francisco de Vitoria, muy importante humanista español, y todos los
alumnos que dejaría él en la Universidad de Salamanca, permearía este pensamiento y sería en buena medida con el que es compatible con el pensamiento de Bartolomé de las Casas, eh, y no debemos de menospreciar el hecho de que España fue la primera potencia colonizadora que dio lugar a este tipo de debates, mientras que en otros lugares jamás se hizo un ejercicio así o se hizo de forma increíblemente tardía. Es por ello que también los indios pudieron verse representados en los tribunales y luchar por estos derechos que aunque siempre, o más bien, aunque muy continuamente, perdón, eran avasallados por los españoles, hay casos probados que se pueden testificar a través de los archivos en que los indígenas llegaron a ganar pleitos. Bueno, esto es obra de un dominico que precisamente escribiría en 1552 La brevísima relación de la destrucción de las Indias, un libro que sin duda era una, pues era dinamita pues para lo que era la corona española, porque aunque nunca se rebelaba contra la autoridad real, nunca la ponía en entredicho, por supuesto, sí hablaba sobre los abusos cometidos por conquistadores, colonizadores e incluso algunos frailes dentro de lo que es el papel de dominio del mundo indígena americano. Sin embargo, digamos, Bartolomé de las Casas ha sido causa de polémica su obra porque mientras que en algunos casos se considera que es muy fidedigna, en otros casos también se habla de que precisamente para hacer exaltar su causa llegó a utilizar alguna información, si no falsa, algo exagerada. Bueno, la cuestión finalmente es que los dominicos, como por esta beta intelectual que heredan, por supuesto, del propio Domingo de Guzmán, pero sobre todo de Tomás de Aquino, pues son considerados entre los grandes pensadores, digamos, acuérdense también de Santa Catalina de Siena, que forman parte de una élite intelectual importante dentro del mundo de la religiosidad. El otro lado de la presencia dominica está representado en buena medida por la Inquisición, ¿no? Que este Tribunal de Santo Oficio llegará a México con Pedro Moya de Contreras, también dominico, arzobispo y primer inquisidor. Antes que él, otra figura clave dentro de la presencia dominica del siglo XVI es el arzobispo Alonso de Montúfar, quien convocará el primer concilio mexicano, un hecho bastante importante que nos habla ya de la estructuración de la iglesia novohispana desde ese momento y la participación muy importante en las decisiones del proceso evangelizador sobre todo de las órdenes mendicantes en ese tiempo. Precisamente entre esas dos fechas de 1555 y 1571, Diego Durán profesaría como monje de la Orden de los Predicadores y para 1579, que es la fecha de publicación de la retórica cristiana a la que dedicaremos la siguiente serie de videos, no el siguiente video, sino la siguiente serie de videos, en ese año él iniciará su obra, el primer libro de su obra. En 1585 se da el primer concilio mexicano oficial y es 2 años o 3 años después se da la muerte de Fray Diego Durán, muy probablemente en el convento de Hueyapan, del cual era guardián. Hablando sobre los predicadores dominicos, ellos llegarían en 1526 con número de 8 misioneros. Entre los frailes notables de esta primera oleada es sin duda el custodio Domingo de Betanzos, un personaje muy importante, un humanista, y entre los dominicos célebres, aparte de Domingo de Betanzos, está el propio mencionado Bartolomé de las Casas, Alonso de Montúfar, el primer arzobispo dominico, Julián Garcés, primer obispo de la Nueva España, si consideramos que fue obispo de Puebla Tlaxcala, esta diócesis que es llamada la diócesis carolina, la primera diócesis de la Nueva España anterior a la propia diócesis de México, y finalmente el propio Diego Durán. Aquí, en este territorio, llegarían a conformar
5 provincias en realidad, de las cuales una de ellas tuvo una vida muy corta y muy tardía. Pero la primera provincia sería la de Santiago de México, que tendría su sede en la capital. Luego se formaría la de San Vicente Ferrer de Chiapas y Guatemala, que tendría su sede en la ciudad de Guatemala, pero una presencia muy importante en el territorio del estado actual de Chiapas. San Hipólito de Oaxaca, que será sin duda la más importante en su momento, que desplazará incluso hasta cierto punto en importancia ya en el siglo XVII a la de Santiago de México, con sede en Oaxaca, y la de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla, que se formaría en 1656. Y bueno, la de San José de Chiapas que les comento se fundaría en 1807 y se extinguiría en 1859. Aquí vemos el convento dominico de Tepoztlán en Morelos, perteneciente a la provincia de Santiago de México. Aquí vemos el convento dominico de Puebla, que pasaría a ser la sede principal de la provincia poblana de los dominicos en Nueva España. Un convento dominico en Tecpatán, Chiapas, en la zona Zoque, una de las muestras extraordinarias de arquitectura que dejaron los dominicos en territorio de Chiapas y Guatemala, y una de las joyas máximas de la arquitectura del siglo XVI, el convento dominico de Yanguitlán, que sería construido por los dominicos en lo que sería la provincia de San Hipólito de Oaxaca en el siglo XVI. Y hablando un poco de Fray Diego Durán, él nace en Sevilla, España, el 15 de junio de 1537, y llegaría a Nueva España aproximadamente entre los 5 y 8 años de edad. Se establecerán en Texcoco, dato que es muy importante porque recuerden que Texcoco era una de las grandes ciudades del centro de México, uno de los lugares donde los franciscanos, por su importancia, decidieron fundar convento desde 1524, y él deja testimonio prácticamente de que aunque se le llegó a considerar oriundo de esta ciudad, él señala, no me nacieron los dientes en Texcoco, sino que vínelos a mudar, ¿no? Él compararía en su momento, por este afecto que tendría con el entorno texcocano, a la ciudad con Toledo, y la permanencia de Durán precisamente en Texcoco tendría un efecto decisivo en su formación y su desarrollo. De esa etapa aproximada de su infancia hasta 1556 poco sabemos de él. Profesaría como fraile precisamente en ese año en la Orden de los Predicadores. En 1559 alcanzaría la dignidad de presbítero. 2 años más tarde es destinado al convento dominico de Oaxaca, el convento dominico de San Pablo, el más antiguo de la ciudad, anterior al conocido Santo Domingo. De ahí se trasladaría a la Ciudad de México en 1565 y fincaría residencia después en Chimalhuacán, Chalco, uno de los más importantes conventos dominicos de la región donde él se crió, la región dominada por los acolhuas o texcocanos. En 1581 sería vicario de Guayapan y se desempeñaría como evangelizador en sitios como Huituco, Chiautla y Coatepec, todos ellos en el actual Morelos. En 1587 se reporta su estado de salud como delicado y se piensa que ese mismo año o el siguiente moriría. Aquí vemos el territorio de los acolhuas, ¿no?, marcado en color naranja. Obviamente el centro de este territorio es la ciudad de Texcoco, y aquí podemos ver algunos de los principales nombres. Recordemos que el Acolhuacán, esto es un mapa de 1418 antes de la llegada de los españoles, pero los acolhuas eran con los tepanecas y con los mexicas los 3 pueblos probablemente más poderosos, y quizá los chalcas, que rodeaban el lago de Texcoco. Aquí vemos parte de lo que es la belleza de los llamados jardines de Nezahualcóyotl en Texcoco, en el Texquitzingo, obra de Nezahualcóyotl. El convento dominico de San Pablo en Oaxaca, donde residió en algún momento Diego Durán, y el convento de Chimalhuacán, Chalco, un convento dominico que se encuentra precisamente muy cerca de Texcoco, y Hueyapan, el convento donde finalmente él
recibiría en sus